Y desde Washington nos vamos a Israel para ver qué pasa en este Israel a diario. Día miércoles, la oportunidad de tener con nosotros a la periodista Roxana Levinson. Roxana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenos días para ustedes. ¿Qué nos cuenta de este Israel a diario? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué no está pasando aquí? Aquí básicamente se vuelve a hablar, perdón, se vuelve a hablar de una esperanza, quizás pequeña, por supuesto, esperanza, nada seguro, de que las negociaciones hayan tomado cierto cauce de avance, de pequeño progreso. Me refiero a las negociaciones con Hamas para la liberación de los rehenes y el logro de un cese de fuego. Se habla de que hay progresos en varios puntos y que en realidad se espera la respuesta de Hamas. Que Israel ya dijo que sí a todo lo que quedaba pendiente y que lo que falta ahora es la respuesta de Hamas. En estas 24 horas que empezaron ayer a la nochecita, tarde y bueno, siguen transcurriendo, por el momento sin respuesta. Lo que sucede es que, como sabemos, jamás más de una vez ha contestado sí, pero con algunos cambios, con algunas diferencias y algunos desacuerdos, con lo cual es cierto que hay un pequeño avance y que las negociaciones continúan, pero también es cierto que a partir de eso el tema todavía puede llevar más tiempo. Una señal que en realidad se estaba esperando porque es el, dicen, mayor indicador de que el progreso es cierto, es real, es el hecho de que Steve Witkoff, el enviado del presidente estadounidense Trump a estas negociaciones, está en camino a Roma para reunirse con representantes de las delegaciones, de la delegación israelí y de Qatar, y de allí habrá que ver si las cosas siguen avanzando en la negociación, entonces sí viajará a Doha como para dar el toque final a lo que sería el acuerdo de cese de fuego y liberación de rehenes, y digo de rehenes y no de los rehenes, lamentablemente, porque otra vez se habla de un acuerdo parcial, no de liberarlos a todos. Eh, por el momento no hay muchas señales de lo que está a punto de pasar. Sí, hace un rato Khan, la televisión pública israelí, decía que jamás va a pedir que se abra el paso de Rafah como condición, o sea, el sí pero sería agregar nuevas condiciones. Y el tema, otra vez el tema de la garantía de Estados Unidos de que Israel no va a volver a combatir una vez que terminen los 60 días de cese de fuego. Todo eso está muy en el aire, no se conocen detalles, pero sí se habla otra vez de la posibilidad de que haya avances. Ahora, ¿por qué esta vez deberíamos creer que de verdad estamos muy, muy cerca del acuerdo como nos están diciendo? No hay ningún motivo. En realidad, no hay ninguna diferencia con las veces anteriores, solo que queremos creer, queremos ser optimistas y queremos pensar que sí, esta vez va a haber acuerdo, va a haber cese de fuego que nos lleve al final de la guerra y a la liberación de todos los secuestrados. ¿Sabe qué? Le agrego solo una diferencia, compartiendo con usted que obviamente la clave está en la respuesta del Hamas y ahí hay una pregunta de lo que son los intereses del Hamas. Pero hay una diferencia importante y usted la conoce. Comienza el cese, por llamarlo así, el periodo de verano de la Knesset. Algunos decían que para que se pueda llegar a ese acuerdo, el primer ministro, sobre todo Netanyahu, necesitaba que la Knesset entre en receso y bueno, con eso tal vez poder sostener un poco esa coalición tan frágil donde cualquiera sea el acuerdo va a haber mucho ruido. Sí, en realidad eso se viene hablando y la realidad lo muestra, ¿no? El primer ministro, si va a un acuerdo con todas las condiciones y como se está, digamos, esbozando, lo que va a suceder es que el ala de extrema derecha de su coalición se va a retirar y ya, digamos, el ala ortodoxa del gobierno de la coalición se retiró
a medias, pero se retiró, entonces quedaría sin alas para volar y para gobernar. Y ese es un riesgo que el primer ministro no quiso asumir porque es un riesgo real, lo dicen todo el tiempo, tanto Smotrich como Ben-Gvir, los dos ministros de extrema derecha, lo dicen abiertamente, si esto sucede el gobierno cae y por supuesto el primer ministro no quiere que su gobierno caiga de ninguna manera y por ninguna de las razones, tampoco con los ortodoxos por el tema de la ley de no enrolamiento, que si querés lo vemos ahora también, y mucho menos por el tema de los secuestrados, 50 personas y un gobierno. Claro, cuando además tanto Smotrich como Ben-Gvir tienen como política, hay que decirlo, esto de casi casi conquistar Gaza en términos de lo que ellos plantean, ¿no? Y Casi no, Smotrich lo dijo anoche abiertamente, conquistar Gaza, volver a construir los asentamientos, las poblaciones judías, volver e incluso ampliar y habló de expulsar a la población palestina de la Franja de Gaza, no la migración voluntaria como lo quiso presentar en su momento Donald Trump, tampoco la Riviera como imagina Trump, sino algo completamente distinto, que es su plan, su programa de acción. Yo lo dije con endulzante porque, bueno, suena y un poquito más. Bien, ¿por dónde quieres seguir? Si te parece, con el tema de la coalición y la ley de no enrolamiento de los partidos ortodoxos. A Todas ver, buenas noticias tenemos hoy. Dele, siga. como, como siempre, o como últimamente. El tema es el siguiente. El titular de la Comisión de Defensa y Relaciones Exteriores de la Knesset, el diputado Yuli Edelstein, es quien vino retrasando esta posibilidad de que se promulgue una ley de enrolamiento. El país necesita una ley de enrolamiento. La Comisión de Defensa y Relaciones Exteriores de la Knesset es fundamental en esta época que estamos en guerra y con varios frentes abiertos, no una guerra solamente con Hamas, como todos sabemos. Y además es el lugar donde los representantes del ejército fueron a decir claramente y sin dejar lugar a interpretaciones, necesitamos 12.000 soldados. El ejército no puede seguir funcionando así, necesitamos 12.000 soldados, necesitamos que los jóvenes ortodoxos que están en condiciones se enrolen como todos los demás, o no como todos los demás, porque el ejército sí mostró disposición a poner en marcha todos los mecanismos que sean necesarios para que el ejército se adapte a las normas de vida de los jóvenes ortodoxos para no solo respetarlas, sino que ellos puedan seguir adelante con esa forma de vida. Y entonces, en ese mismo ámbito, digamos, alguien decía hoy, no, Yuli Edelstein no es un héroe, no es que él está frenando el no enrolamiento, no, él es quien disipó todo este tema desde hace casi 2 años, viene empujando la pelota para adelante y ahora ya llegó un momento en que sí o sí había que promulgar la ley porque así lo indicó la Corte Suprema y porque no se puede estar más así. Y entonces él había llegado a un acuerdo con los ortodoxos a quienes Netanyahu les prometió esta ley para poder formar gobierno. O sea, ellos no inventaron nada. Solo para alguno que no lo conoce, porque claro, usted habla y da por sentado que todos entienden. Estamos hablando de la ultraortodoxia para ponérselo de una manera muy clara en la imagen, sobre todo aquellos que usted ha visto alguna vez vestidos, sobre todo de capotes negros, digamos, estamos hablando de estos grupos fundamentalmente. Perdón que voy a volver atrás, pero acabo de recibir una alerta de noticia que dice, en Israel actualizan, Hamas entregó o comunicó por el momento una respuesta decepcionante al tema del acuerdo para liberar a los rehenes. En fin, todavía no hay más detalles que eso. Si entra algo más, mientras estemos conectados, les digo. Entonces, decía que Yuli Edelstein fue quien frenó esto
unas horas antes del ataque israelí, el ataque sorpresa de Israel a Irán, Edelstein llegó a un acuerdo con los ortodoxos porque era muy importante que no se cayera el gobierno en ese momento, ni que quedara extremadamente debilitado. No era algo bueno para la seguridad de Israel, y parece que todos lo entendieron, y entonces llegaron a un acuerdo. Pero ahora que esa situación pasó, ese peligro pasó, entonces parece ser que Edelstein quiso volver atrás en algunas cuestiones que se habían teóricamente acordado, o que fueron así como sacar algo de la manga para salir del paso, y por eso los partidos ortodoxos se retiraron. La cuestión es que el partido del gobierno, el Likud, ha decidido, como un gesto hacia los ortodoxos para convencerlos de que vuelvan a la coalición de gobierno, expulsar a Yuli Edelstein del cargo de titular de la Comisión de Defensa, y eso lo van a hacer esta tarde. Esta tarde lo que van a hacer es votar quién va a ser el reemplazante, quién es el candidato de todos los diputados que presentaron candidatura, que va a poner su nombre y su firma en una ley de no enrolamiento, o de enrolamiento no equitativo. Levinson, sí. Ya está. No está, porque es peor. Díganos algo. ¿Hay algo fácil ahí? Porque, digo, todo es no se puede creer, surrealismo puro, y no, todo es una pelea y una peor todavía, porque ayer estuvieron todo el día peleando, e incluso en la mañana de hoy, porque se decía que el candidato que el primer ministro Netanyahu prefiere, y lo dicen así, el más cómodo, el más conveniente para poder promulgar esta ley. Ayer se hablaba de Hanoch Milvitsky. Ahora dicen que no, que el candidato que él quiere es Boaz Bismuth. Y entonces, para poder votar, los diputados del Likud, para poder votar lo que cada uno quiere, exigieron que la votación sea secreta. Bien. Porque de lo contrario tienen que votar lo que Netanyahu les dice. Lucharon todo el día por eso, algunos 5 o 6 diputados. Finalmente el asesor letrado del Likud dijo que no, que la votación tiene que ser abierta y llevar el nombre de cada uno, con lo cual el que va a salir elegido es Boaz Bismuth, y el primer ministro Netanyahu le ofreció a Hanoch Milvitsky el cargo temporario de titular de la Comisión de Finanzas en lugar de Moshe Gafni, que es el diputado ortodoxo que renunció a ese cargo la semana pasada, como para que no se ofenda y para que retire su candidatura. Y en eso estamos. Así se define el futuro de nuestro ejército y de nuestra seguridad. Vio usted que Ben Gurión lo dijo, Abba Eban, no hay posibilidad de entender eso sin los milagros. Yo cuando escucho todo esto y miro, como muchos decimos, es un verdadero milagro que ese país todavía pueda existir. Digo, con lo interno, ¿no? Ni me refiero a todo lo que tienen de afuera, como si no bastara. La verdad que... Yo no sé si es un milagro. Yo más bien se lo atribuyo a la gente a la gente común, a la gente que todavía sigue poniendo el cuerpo y poniendo el esfuerzo, y los soldados que siguen ahí luchando, y los reservistas que siguen en combate desde hace 500, 600 días, una ronda, 5 rondas, y vuelven a ir y dejan el trabajo y la familia y los estudios, hijos chiquitos, dejan todo atrás y vuelven a ir a arriesgar la vida, mientras nuestros políticos se dedican a lo que se dedican. Creo sociedad... que ese es el secreto, no es milagro. No, y que no hay otra, como alguien decía. Bueno, ¿qué más tiene de lo lindo para contarnos? De lo lindo le puedo hablar de mis nietos, pero en las noticias no. Bueno, son noticias esas, van creciendo los nietos, es una buena noticia. Pero... No, una noticia que puede llegar a ser positiva, ¿sí? Tiene que ver con Siria, porque después de toda la crisis que hubo entre Israel y Siria, otra vez el gobierno de Ayara está tratando de hacer buena letra. Se presentaron las conclusiones de la comisión investigadora sobre la masacre de los alawitas de hace 4 meses, porque ellos coleccionan, perdón por la ironía, ¿no? Pero van masacrando alawitas, cristianos,
drusos y demás. Habría Y que hacer entonces, un museo especialmente para, viste, el Museo de las Masacres y ponerlo en distintos momentos, y paneles. En Siria necesitan varios edificios para esos Ah, museos porque las masacres no empezaron ahora, es verdad. lamentablemente. Ujú. Y lo que sí está sucediendo como algo positivo, más allá de este show, es que Estados Unidos ha tomado otra vez la iniciativa, porque cuando empezó la última crisis con el tema de los drusos, Israel y Siria estaban en conversaciones para un acuerdo de seguridad en principio que iba a ser el primer paso hacia la normalización de relaciones. Ujú. Eso, por supuesto, quedó completamente truncado cuando empezó la crisis e Israel atacó, bombardeó no solamente el sur de Siria, sino también Damasco y las principales instituciones del gobierno. Y entonces, este jueves se van a reunir representantes de Israel y de Siria con el enviado de Estados Unidos a Siria, Tom Barak, al parecer en Azerbaiyán, que es donde se suelen hacer este tipo de reuniones, para discutir cómo se sigue adelante, pero sobre todo cómo se hace para que la crisis que vivimos la semana pasada no se repita. Acuerdos con respecto a la seguridad en la frontera y en el sur de Siria y también cómo mejorar la coordinación y la comunicación entre las partes, porque en Estados Unidos están convencidos de que mucho de lo que pasó la semana pasada entre Israel y Siria tiene que ver con falta de comunicación. En la semana pasada se decía que cuando en la reunión anterior que hubo en Azerbaiyán, cuando se habló del tema de los drusos, el representante de Ashara dijo que el gobierno iba a entrar a Sueida para volver a imponer la ley y el orden y que Israel aceptó, dio su consentimiento. Por supuesto que los representantes israelíes dicen que de ninguna manera dieron ese consentimiento ni nada que se le parezca, y entonces Estados Unidos dice que ahí estuvo el cortocircuito en la comunicación, entre otros, algún malentendido al que se sumó otro y otro más. Por lo tanto, parece que estas conversaciones podrían llegar a ser el principio de volver al cauce del acercamiento, del diálogo y de las negociaciones. Bien. Y ¿por qué es importante esto? Porque una guerra civil en Siria, como sabemos, no beneficia a nadie, tampoco a Israel, y es el campo propicio para que Irán vuelva a instalar sus milicias o como para que vuelvan a acampar a sus anchas por esa región factores como incluso el Estado Islámico, ISIS y otros de la misma calaña. Qué barrio más lindo. ¿Qué más? Bueno, y en Irán le siguen echando la culpa a Israel de todo. Usted sabe que entre los iraníes, la población iraní, hay una broma muy común. Si se quema una bombita de luz, entonces siempre alguien dice fue el Mossad. ¿Y no O fue? se cae algo, fueron los israelíes y se ríen porque eso es lo que hace el gobierno. Cada cosa que pasa, la culpa la tiene Israel. Pero el New York Times publica hoy un artículo en el que cita funcionarios del gobierno iraní, pero también un oficial de la Guardia Revolucionaria, que dicen que todas estas explosiones e incendios, que fueron muchos, muy seguidos y muy concentrados en distintas áreas y momentos, todas estas cosas que pasaron en Irán son responsabilidad de Israel, pero que el gobierno iraní no lo dice públicamente y abiertamente, porque si acusara oficialmente a Israel, entonces tendría obligación de reaccionar, de responder, porque así son las cosas en Medio Oriente. Si uno no lo dice, no sucedió, pero si sí lo dice, tiene que contraatacar. Y Ah, entonces me lo que... encantó esa definición suya, ¿ve? Me ha gustado mucho, la voy a guardar para... Pero es así, es así. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que se asume la responsabilidad de un ataque, de lo que sea, y otras en las que no. Esa es Mm. la forma de Medio Oriente, es el sistema. Si usted lo dice, entonces la otra parte tiene obligación de responder y dicen los iraníes, si esto pasa, se termina el cese de fuego y se reanuda la guerra entre Israel e Irán y ellos
no lo dicen, pero todavía evidentemente no están en condiciones y por eso no quieren decirlo ahora y desencadenar lo que eso podría desencadenar. Bien. ¿Algo más? El clima me dijeron que está bastante Tremendo. caluroso, ¿no? Tremendo. Hoy es el día más caluroso en lo que va del año. Es una ola de calor extremo y hay que ser muy valiente o no tener otra alternativa para salir a la calle. Yo salí bien temprano, 6:30 de la mañana, ya hacía muchísimo, muchísimo calor sofocante y nada, al lado del mar, ni siquiera al lado del mar había aire fresco. Cuando usted dice eso, para alguien que no lo conoce, ¿de qué está hablando? ¿Cómo de qué estoy hablando? De ¿Qué, calor. qué temperatura más o Ah, menos? temperatura ya le digo qué Digo, temperatura. para que la gente tenga una idea de cuando usted dice, bueno, hace calor. Es calor del Medio Oriente, calor de Israel, para que tengan una idea de lo que puede significar salir en Desde estas Carril. épocas. Eh, Cualquiera, En este momento tenemos 39 grados. 39 apenas, bien. Sí, Es como una temperatura que uno diría está cálido. está cálido, ¿no? Sí, sí. Bueno, disfrute del aire acondicionado, esperemos que por lo Que menos eso, funcione claro, uno piensa desgraciadamente en otras realidades y sobre todo, en entre los otras, rehenes. en los secuestrados y lo que pasa en Gaza, no solo con los secuestrados, hay que decirlo, el drama Con todos, sí. humanitario de toda esa población que está viviendo una situación espantosa. Pero, Pero yo pienso muchísimo en los rehenes, ujú, cuando, cuando siento calor, cuando me siento ujú, cansada y me meto en mi cama sí, o tengo sed y me tomo un vaso de agua fresca ujú, y pienso en todos los que volvieron diciendo que tomaban agua sucia, agua ujú, salada. ujú. Es realmente muy difícil, Los muy difícil. secuestrados, los soldados israelíes con todo el pertrecho que llevan en esas temperaturas y la Sí, población de Gaza, hay que decirlo, una Gaza que está arrasada y que de verdad uno mira las imágenes y solo puede sentir espanto, más allá de sí, señor. todo, espanto. Sí, señor. Así es. Roxana, después de que nos dio tantas buenas noticias, estamos contentísimos. Disfrute de los nietos, claro, en algún lugar donde el aire acondicionado los tenga también a ellos protegidos. O en el balcón con la piletita de plástico. No está mal. Gracias como siempre. Seguimos mirando este Israel a diario con Roxana Levinson. Y esta es la realidad, lo que hay, señores. A seguir adelante, que el día a día es parte de la vida. Gracias y hasta la próxima. Shalom. Roxana Levinson, Panorama de Noticias de Israel.